Tenemos dificultades de tipo presupuestario que se traducen en la necesidad de programar el número suficiente de operadores judiciales y de órganos judiciales que se ocupen de los procesos orales. Hay también serios problemas logísticos, serios problemas operativos, serios problemas de formación de estos operadores, serios problemas de articulación del número suficiente de, como dije, órganos y de funcionarios y magistrados. En resumen, no todas son rosas en el jardín de la oralidad. Hay también espinas, hay también zarzas, hay también plantas malignas que pueden perjudicar el éxito del sistema. Precisamente en esta mesa se van a analizar dos o tres perspectivas distintas del asunto. Una que emana de una destacada magistrada y funcionaria, en este caso de la Escuela Judicial Colombiana, en torno a la capacitación y formación de los operadores judiciales. Luego vamos a tener una visión comparatista proveniente de un distinguido jurista uruguayo en la materia, como se ha anunciado, que nos realizará un paneo sobre las experiencias en el escenario latinoamericano respecto de la audiencia como método oralista en la región. Y tendremos finalmente otras perspectivas, también en este caso más locales, respecto a la función del juez como director del proceso. Este es un ámbito tan importante como controvertido por la, digamos, polémica existente, que ustedes conocerán muy bien, entre garantistas y entre activistas respecto del papel que debe desempeñar un magistrado en un proceso oral, penal o también, particularmente en nuestro caso ahora, civil. Por lo tanto, vamos a entrar directamente en la temática y habrá una pequeña alteración en el orden de las exposiciones, puesto que a raíz de un problema de tipo técnico, hablará en primer lugar Santiago Pereira Campos sobre el presente y futuro del proceso por audiencia en Iberoamérica. En primer lugar, agradecer al doctor Carlos Colmenares por la invitación al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y decirles que quizás algo que para ustedes pueda resultar muy natural, como es este tipo de eventos con esta asistencia, yo les puedo asegurar que estos eventos son únicos en el mundo. No existe país, ni en América ni en Europa, que logre reunir un congreso colombiano con la cantidad de gente y de jóvenes que ustedes reúnen y tampoco un congreso seccional con esta asistencia. Por lo tanto, un reconocimiento enorme al maestro Jairo Parra Quijano, no solo por su contribución a la doctrina procesal iberoamericana, sino, creo mucho más porque es único, por el fortalecimiento y por el impulso a los jóvenes en este trabajo inmenso de trabajar por el derecho procesal. El objeto de mi exposición se centrará básicamente en el planteo de un breve paneo en estos 15 minutos que tenemos sobre cuál es la situación del proceso por audiencias en Iberoamérica y cuáles son las posibles perspectivas de futuro al respecto. Ustedes saben que se está dando como nunca a nivel iberoamericano un movimiento reformista muy similar a lo que ocurrió con el proceso penal en la década anterior o en las décadas anteriores, y en este momento tenemos prácticamente en todos los países de Iberoamérica un fuerte movimiento reformista. Entonces yo trataré de hacer algunas referencias a estas experiencias y tratar de plantear cuáles son los principales problemas que se van generando en el diseño e implementación de estas políticas públicas de justicia, tratando de destacar algunas innovaciones y algunas lecciones aprendidas. En primer lugar, es necesario señalar que estamos en una fase en la que estamos, como decía, pasando de las reformas procesales civiles a las reformas procesales, de las reformas procesales penales a las reformas procesales civiles. Y un primer problema terminológico es cómo definimos la justicia civil,
porque la justicia civil, dependiendo de cada país, tiene ámbitos muy diversos de alcance. Ustedes piensen que en algunos países se habla de civil solo por civil y comercial, en otros países incluye a familia, laboral, contencioso administrativo, medio ambiente, consumidor, etc. O sea que, en definitiva, hay un primer problema terminológico. Pero más allá de esto, llamémosle la justicia civil en sentido amplio, es relevante tener en cuenta que han existido avances significativos en los últimos 25 años. Generalmente, en este tipo de congresos se hablaba del fracaso, de las dificultades del proceso por audiencias en Iberoamérica, pero la verdad es que si uno hace un análisis de lo que ha ocurrido en Latinoamérica y en Iberoamérica, incluyendo a España, por supuesto, como un referente, sin dudas que han existido enormes avances. En algunos casos los avances han sido simplemente generados por regular procesos, en otros por crear justicia especializada. Y esto es una cosa bastante impactante para los procesalistas. En algunos países los avances no derivaron de las leyes, no derivaron del derecho procesal, sino de mínimos ajustes de gestión. Por ponerles un solo ejemplo, hoy la notificación electrónica se ha transformado en un elemento modernizador y acelerador de los procesos de justicia. Ahora, sin embargo, en otros países vemos que hay nulo o escaso avance y sobre todo vemos que estamos llenos de leyes, pero con grandes dificultades de implementación. La hora de la verdad de un código no es el momento en que redactamos el texto legal, la hora de la verdad de un código es cuando el código tiene que comenzar a regir y allí nos encontramos con enormes dificultades para lograr ese cambio de mentalidad. Esto ha derivado también a que hoy se analizan los procesos de reformas con un nuevo enfoque desde la perspectiva de política pública. Esto quiere decir que en definitiva el sistema de justicia debe estar articulado con otra serie fundamental de elementos que vamos a señalar. Si miramos las experiencias de algunos países, podemos decir que hoy en Brasil, Perú, Uruguay y España hay una fuerte oralidad en casi todas las materias. En algunas provincias argentinas, en Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador y Venezuela, tenemos la introducción de la oralidad en algunas materias. El ejemplo venezolano con el homenajeado del día de hoy es un ejemplo clave en lo que tiene que ver al proceso laboral. Pero todo el foco latinoamericano hoy está en 4 países, que son Colombia, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Hoy todos los países están mirando lo que ocurre en estos países porque Colombia tiene código aprobado en implementación, Bolivia tiene código aprobado que empieza a regir muy pronto, Ecuador código aprobado muy pronto y Nicaragua lo mismo. O sea, 4 países con códigos procesales nuevos que introducen el proceso por audiencia y que comienzan a regir. Y quizás Paraguay y Cuba sean los países en los cuales hay una sustantiva menor introducción de la oralidad. ¿Cuáles son las fuentes de estas reformas? Bueno, básicamente casi todos los países que hemos entrevistado o expertos de los países señalan el Código Modelo de Procesos por Iberoamérica, la reforma española y la reforma uruguaya como elementos de punto de partida, pero es importante señalar que desde que estos 3 elementos o desde que estos 3 textos normativos existen, en realidad ha pasado mucho y por lo tanto hoy me parece que no se puede pensar en una reforma procesal civil atendiendo únicamente a estas experiencias y es necesario ver cómo otros países han logrado enormes avances aún luego de unas reformas iniciales. Hay una peculiar coincidencia, es que todos los países que han hecho reforma han adoptado esta estructura procesal. Le han dado distintos nombres, pero la estructura procesal es siempre la misma. Actos de proposición fundamentalmente escritos, se mantiene la escritura generalmente allí. Audiencia preliminar, que en otros países se llama previa, inicial, preparatoria de saneamiento, en donde lo que se busca es generalmente la conciliación o se deriva a mediación. El saneamiento como un aspecto central de la audiencia, fijación de objeto de proceso y prueba y todo lo que tiene que ver con la admisión, rechazo de la prueba y ordenación. Y luego una audiencia de juicio complementaria, donde lo que se hace básicamente es producir o practicar la prueba, los alegatos que debieran ser siempre orales y en la mayoría de los países por defectos de implementación de orales se transforman en la práctica en escrito y esto es un grave pecado que nos va a costar muy caro en el intento de lograr la implementación de la oralidad y luego la sentencia. Ahora hay una gran discusión en varias reformas procesales sobre si la sentencia se puede diferir por 10 días para su dictado o si debe necesariamente proferirse siempre en audiencia. Entonces, ante los fracasos de las derivaciones a la escritura luego de un plazo razonable para dictar sentencia, hoy hay como otra vez un gran empuje para lograr que la sentencia se dicte siempre al final de la audiencia, más allá que los fundamentos se puedan exponer después. Y luego una estructura generalmente simplificada para la audiencia, para el proceso llamado extraordinario o sumario, y con un gran problema práctico de implementación que es la segunda instancia, porque el gran tema es que tenemos inmediación en primera instancia,
Pero ¿cómo logramos que esa inmediación de la primera instancia se traslade de una manera eficiente a la segunda instancia? ¿Cómo hacemos para que le llegue información de calidad al Tribunal Superior, dado que la mayor parte de nuestros sistemas admite el recurso de apelación? ¿En qué situación está hoy entonces la inmediación en Iberoamérica? Porque la oralidad en realidad por sí misma no significa nada si esa oralidad no está llevada a cabo por el juez en contacto directo con las partes, con los abogados y con la prueba, y esa es la verdadera inmediación. La verdad es que la inmediación está demostrando grandes problemas de diseño e implementación. La excusa de siempre, la sobrecarga de trabajo, es la primera cuestión que surge, pero luego vemos que aún en aquellos países en los que hay una carga razonable de trabajo por parte de los jueces, sin embargo, hay una gran dificultad de implementar la inmediación en virtud de una razón fundamental. Ni los jueces ni los abogados estamos preparados para la inmediación. Ya lo señalaban en el panel anterior, las universidades, salvo 3 o 4 ejemplos en Latinoamérica que son excepcionales, siguen enseñando derecho procesal para un derecho escrito. Tenemos cursos de litigación que se llaman litigación, pero luego cuando vamos a ver cómo se realizan por escrito. Y lo más grave de todo, en muchas audiencias de Latinoamérica no se trabaja para la inmediación, sino que se trabaja para el acta. ¿Esto qué quiere decir? Los abogados estamos mucho más pendientes de lo que queda en el acta de lo que realmente ocurre en audiencia. Con lo cual, la espontaneidad esencial de la inmediación se empieza a destruir, se empieza a deteriorar. Y allí es fundamental entonces la incorporación de la tecnología. Respecto del rol del juez, esta es una investigación que hicimos para el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el último Congreso Iberoamericano, donde le pedimos aportes a expertos de cada uno de los países, y se da un fenómeno peculiar. Mientras la doctrina está en un gran enfrentamiento, como señalaba el maestro Sagüez, respecto de si en realidad el juez debe ser director o no debe ser director, no existe un país en Latinoamérica que haya hecho reformas que no tenga la figura del juez director. Esto por sí solo no quiere decir que sea la verdad revelada, pero a lo que me refiero es que curiosamente en todos los países que están discutiendo e implementando reformas se ha llegado a la conclusión que el rol de director es muy importante. Después podremos discutir a dónde llega, por ejemplo, si el rol director debe o no disponer prueba de oficio, que esa ya es una segunda discusión. Eso ya es una cuestión de grado en el rol del juez. Pero lo que está claro que en el marco de los hechos aportados por las partes, en el marco del principio de congruencia, en el marco del debido proceso, el juez en realidad tiene un papel predominante o preponderante en lo que es la regulación de la audiencia, la instrumentación de la audiencia, el impulso procesal, la ordenación de la audiencia. Y por lo tanto, para lograr que esta inmediación funcione, necesitamos la comparecencia preceptiva del juez a las audiencias. Y la solución ha sido la más dura, que es decir, si el juez no está en la audiencia, hay nulidad absoluta, porque es la única solución, más allá de eventuales sanciones disciplinarias que se puedan dar. Insistiendo siempre, por supuesto, en la necesidad de respeto a los derechos de las partes y a los abogados en esa audiencia. Pasemos del juez al abogado. ¿Qué pasa con el abogado? En el caso del abogado, lo que estamos viendo es una situación en la cual, mientras que los jueces se han preparado un poco más para la inmediación, los abogados suelen estar menos preparados y solemos ser los sujetos más difíciles de cambiar culturalmente y de mentalidad, y entonces ocurre que los abogados hacen tanta presión en los distintos países que terminan transformando actos orales en actos escritos. El ejemplo típico es el alegato final, el alegato de prueba, donde en muchos países está por la ley oral y termina transformándose en la siguiente anécdota. Doctora o doctor, le dice el abogado al juez, yo traje aquí por escrito, ¿usted lo quiere incorporar? Así como no, le dice el juez, me facilita el trabajo, démelo y lo incorporo al acta. Conclusión, no hay alegato oral y estamos trabajando nuevamente para la escritura. Las universidades no se han ayornado en este necesario cambio y por otro lado hay un gran cambio en la forma que los abogados comienzan a trabajar. Los países que han hecho reformas procesales por audiencias, ustedes lo deben estar viendo en Colombia, y lleva a que es necesario que los abogados trabajen en equipo, que los abogados se asocien, que los abogados incorporen a sus agrupaciones o a sus estudios abogados jóvenes que estén mucho más preparados en la audiencia y por lo tanto surge una enorme gama de oportunidad para los más jóvenes. Respecto al registro de las audiencias, me parece que este es un tema clave que tiene que ver con la implementación. No existe posibilidad de que un proceso por audiencia funcione bien porque estemos atados al acta escrita. Se lo digo con la experiencia que me da el fracaso. En Uruguay nosotros tenemos un proceso que funcionó muy bien, pero lamentablemente se nos está deteriorando en virtud de que no tenemos ni grabación ni filmación de las audiencias. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cada vez más lo que se hace está al servicio del acta, o sea, al servicio de la escritura. Conclusión, hemos perdido
calidad de inmediación y calidad en definitiva de información en la audiencia. No logramos despegarnos del mito del expediente judicial. En todos los países que se hace reforma, la primera pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el expediente? ¿Cómo manejamos el expediente? ¿De qué manera? Y por lo tanto, para esto es necesario el registro de audio o audio y video. Hay estudios hechos en Argentina, por ejemplo, que establecen que en lo que en un año se ahorra en funcionarios, tóner, fotocopiadoras y papel, se paga toda la implementación de la filmación de las audiencias. Entonces, en realidad uno puede decir, bueno, es un problema de costo. Bueno, el problema de costo fácilmente se puede resolver bastante fácilmente. Y la otra gran crítica a este tema de la filmación o grabación de las audiencias es decir, bueno, pero ¿quién va a soportar en una segunda instancia mirar 4 horas de video de una señora declarando sobre un accidente de tránsito? Y la solución que se le ha dado en los distintos países a esto es que ahí está el rol fundamental del abogado, que en el alegato le señala al juez, mira el minuto 35, mira el minuto 28 y va a ver que allí está el punto esencial. Y si el juez no quiere mirar toda la filmación, podrá mirar esas partes específicas. Y allí será la carga de la parte a través de su abogado de señalarlo. En cuanto a la duración del proceso, hay un fenómeno que es bastante interesante. En este relevamiento llegamos a la conclusión que en los países que hicieron reforma, la primera instancia dura aproximadamente entre 6 y 30 meses dependiendo del país. Estamos hablando de promedio. Hay países que la primera instancia tarda 6 meses, otros que tarda 30. En la segunda instancia, dependiendo del país, entre 6 y 18 meses. La pregunta es, ¿cuál sería el objetivo razonable a alcanzar en materia de duración de procesos? A mí me parece que un país que ha avanzado mucho en este tema ha sido Alemania, y en Alemania realmente en la primera instancia, sobre todo en algunas partes, se logra una sentencia razonable en un plazo de 6 meses y una segunda instancia de 3-4 meses. Creo que esa puede ser una respuesta razonable, por lo menos a muchos de nosotros, abogados no tan jóvenes, si nos dijeran el proceso de tu país va a funcionar así, va a tardar 6 meses la primera instancia y 2 meses la segunda o 3 meses, yo me abrazaría a esa idea. Sin embargo, estudios recientes que se realizaron en Estados Unidos demuestran que las nuevas generaciones no aceptan bajo ningún concepto un proceso que en primera instancia tarde 6 meses. Conclusión de esto, el proceso quedó siempre, el derecho procesal y el proceso quedó siempre detrás de los tiempos de las nuevas épocas. Esto es, el tiempo no es el mismo para nosotros que el tiempo que es para los más jóvenes. De hecho, estamos haciendo una reducción de los tiempos de exposición porque todos sabemos que más allá de 10 minutos, cuando se trabaja con sistema de múltiples ventanas, es imposible poder prestar atención a una exposición. Para terminar entonces, en este minuto que creo que me queda, en los últimos 25 años se ha dado un proceso gradual y creciente de reforma a la justicia civil y la gran pregunta que nos hacemos hoy a nivel del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal es ¿cómo escribiríamos hoy en el año 2015 el código modelo que se terminó de escribir en el año 1988? Y ahí hay un gran desafío, porque han ocurrido muchos fenómenos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, que hacen que aquel código, que sigue siendo una herramienta maravillosa, se pueda también ajustar a estos nuevos desafíos. Y el eje de todas estas reformas sigue siendo el proceso por audiencias con inmediación, que busca compatibilizar lo mejor de la escritura con lo mejor de la oralidad. En definitiva, el sistema de justicia se enfrentan hoy enormes desafíos en sus reformas y creo que acá lo importante es poder intercambiar experiencias de unos países a otros y enriquecernos mutuamente, aún siempre bajo la premisa que toda reforma debe ser hecha por quienes viven en ese país y que las reformas que son vendidas desde afuera terminan siendo siempre un fracaso. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas asistentes a este importante evento internacional. La verdad, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, me siento muy honrada, muy complacida de compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema que se ha puesto sobre la mesa, como es la importancia del trámite de los procesos por audiencia dentro de un concepto de oralidad y cuál es el papel de la formación judicial en el éxito de estos nuevos sistemas procesales. Antes de abordar el tema, pues la verdad quiero destacar la organización del evento. Se ve realmente la mano, la voluntad, el entusiasmo y el compromiso
de quienes hicieron posible esta congregación de estudiantes, de expertos internacionales que nos visitan y a quienes agradecemos estar en nuestra patria, a la ciudad de Cúcuta por esta hospitalidad, al doctor Colmenares, quien lo organizó propiamente en la ciudad, pero por sobre todo a la Universidad Libre y al Instituto de Derecho Procesal, el capítulo Cúcuta, y obviamente en su nivel central. Esto lo digo porque aparte de el prestigio que tiene el instituto, pues como les contaré más adelante, ha sido nuestro aliado en el tema de capacitación, en la implementación del Código General del Proceso para todos los servidores y servidoras judiciales. Entonces, como ustedes ven, aparte de lo académico, subsisten sentimientos de gratitud, de fraternidad y, por supuesto, de ese interés de trabajar de forma armónica y mancomunada con los centros de conocimiento y de saber. Por otro lado, mencionar cómo, digamos, este congreso tiene, aparte de esta discusión abierta y franca sobre temas tan importantes como la oralidad, como la implementación de los nuevos sistemas procesales, rendirle homenaje a un gran jurista latinoamericano como es el doctor Omar Mora, quien es magistrado emérito del Tribunal Supremo de la Hermana República de Venezuela y presidente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, en el cual la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla tiene una participación en el consejo directivo. Es importante contarles a ustedes un poco de la historia, no solamente de la Escuela Judicial, sino del instituto que preside el doctor Mora y de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. En primer lugar, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla nace a la vida jurídica por virtud legal y se encarga de la capacitación de todos los servidores y servidoras judiciales. Por otro lado, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ejerce en la actualidad la Secretaría General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que nace de la voluntad de la Cumbre de Poderes Judiciales celebrada en las Islas Canarias en el año 2001. Desde entonces se ha establecido una comunidad académica de cooperación en el tema de la formación de los servidores judiciales de todo Iberoamérica, congregando las escuelas de estos 23 países que hacen parte, tratando de establecer lazos de unión que, respetando la autonomía de cada una de estas escuelas y, por supuesto, de cada uno de los poderes judiciales dentro de su organización estatal, hemos tratado de compartir lo mejor de nuestras experiencias al interior de los poderes judiciales y cómo ofrecer una formación básica y transversal que sea útil a todos los países que conforman la comunidad iberoamericana. Entonces es un gran esfuerzo que ya ha rendido unos muy buenos frutos, porque como acabamos de ver y como se ha venido comentando a través de esta mañana, los problemas que aquejan a los poderes judiciales son muy parecidos, no solamente a nivel latinoamericano, sino en todo el contexto del mundo occidental
que es con el cual tenemos una relación más directa. No importa a qué familia jurídica se pertenezca, a la del common law o a la del derecho romano germánico, creo que los problemas de congestión, de demora en la producción de los fallos judiciales y en prestar ese servicio fundamental que es un derecho de los ciudadanos, como es una justicia pronta y cumplida, son similares. No importa que estemos unidos por lazos históricos, por cuestiones tan fundamentales como el idioma, sino con otros países también del mundo. Entonces, esas similitudes y esas mismas angustias que se viven de una parte y otra del universo nos lleva a establecer estrategias para mejorar la formación. Y en ese sentido, la Escuela Judicial de Colombia ha ejercido un liderazgo dentro de la rama judicial para atacar esos problemas y lo ha asumido desde dos frentes específicos. Por un lado, el curso de formación judicial inicial, donde uno de los componentes principales es precisamente la argumentación oral. El curso se desarrolla en dos etapas, una parte general y una parte especializada, una pasantía y un trabajo de investigación, donde se hace énfasis en el fortalecimiento de las competencias, habilidades y destrezas en la argumentación oral, tanto así que los discentes o participantes en el curso que aspiran a ser jueces de la República en todas sus categorías, desde el juez municipal hasta el magistrado de tribunal, deben someterse a una prueba muy rigurosa que parte del estudio de casos y que luego tienen que sustentar en una argumentación oral en un tiempo limitado, donde precisamente se privilegia esa capacidad de síntesis que a veces nos es tan escasa a los abogados. Entonces estamos propendiendo porque el abogado que pretende ser juez tenga una ubicación en el tema de la argumentación en la medida que sea capaz de ubicar el problema jurídico, de construir el argumento, de contrarrestar ese argumento con los contraargumentos y finalmente tomar una decisión, con base no solamente en la ley y en la Constitución, sino en el estudio de la jurisprudencia. Entonces, uno de los componentes de ese curso es precisamente el estudio de jurisprudencia, la construcción de líneas jurisprudenciales. Eso en cuanto al curso de formación judicial inicial. En lo que toca a la implementación de los distintos sistemas orales por los que ha trasegado el Poder Judicial colombiano, como es la implementación del sistema penal acusatorio, el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Laboral y ahora la implementación del Código General del Proceso. También se ha hecho un programa de implementación con la participación de nuestros mejores jueces y magistrados, entre ellos quien nos acompaña hoy en el panel, el doctor Octavio Tejero, distinguido formador de la escuela, quien en este momento hace una especialización, un máster en España, gracias a que fue también designado mejor magistrado y ha sido de nuestros formadores estrellas. Igual, pues nuestra capacidad en ese sentido es limitada, pero nos hemos rodeado de aliados muy valiosos, como es el Instituto de Derecho Procesal, quien con sus expertos que conocen de fondo, porque participaron en la redacción de la nueva ley, nos han acompañado en las capacitaciones por todo el país. Esas capacitaciones tienen por objeto el estudio jurídico del nuevo código, sus implicaciones, sus principios fundamentales que ya han sido mencionados acá, como son la inmediación, el derecho de contradicción, el derecho de
el derecho de apelación y todas las garantías procesales y esa posibilidad de que el juez dicte el fallo en la misma audiencia dependiendo